Hola, bienvenidos a Cuéntame tu historia. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti. Tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a esta Tu Casa, Cuéntame tu Historia. Hoy vamos a grabar nuestro episodio número 14, si no mal recuerdo. Hoy vamos a hablar, más bien vamos a contar una historia y vamos a tener una reflexión acerca del abuso infantil, el abuso físico excesivo. Esta es una historia de una persona que me pidió que fuera anónimo, pero su historia es bastante interesante y un poco triste. Creo que alrededor del mundo hay muchos casos de abusos, muchísimos. No tenemos idea de cuánto abuso hay en nuestra niñez. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema, de este tema tan vergonzoso para los adultos, quienes maltratan a sus hijos. Cuando un padre maltrata a su hijo sin saber el daño que va a causar a ese pequeñito, a ese ser humano para toda su vida. Y me refiero a un abuso excesivo, sin compasión. Yo aún no entiendo cómo un padre o una madre puede ser tan salvaje con su hijo, un pequeño indefenso, cuando se supone que los padres son quienes deberían proteger y cuidar de sus hijos, pues son de su carne, de su sangre. Esta historia es como muchas otras, porque estoy segura que hay cientos de historias alrededor del mundo de maltrato y desamor hacia los hijos. Vamos a comenzar con esta historia. Ella ahora ya es una mujer madura, con hijos, y nos cuenta que no tiene un poco bien de conciencia qué edad tenía, si 4 o 5 años. Ella me cuenta, y así me lo contó: mi memoria no recuerda bien con exactitud qué edad tenía. A mi mente viene la imagen de ese hombre que debió haber sido mi protector, al que se le llama padre. Pero no. Él era todo lo contrario conmigo. Mi vida estaba entre la Ciudad de México y un pueblito. Un pueblito al cual yo quería mucho. Era un ir y venir a la Ciudad de México. Esta ciudad significaba sufrimiento y el pueblito era mi refugio. Ahí siempre estaban mis abuelitos maternos, quienes me querían mucho. Mi agresor, llamado papá, era un hombre grande, robusto, a quien yo veía y me paralizaba de miedo. Sí, miedo a hacer algo que provocara su ira hacia mí, porque sin motivo alguno él me podía golpear. Y aún no entiendo por qué tanta hazaña hacia conmigo. ¿Por qué no me quería? Casi siempre me hablaba con apodos, los cuales pues no eran nada agradables. Él casi nunca me llamaba por mi nombre. Recuerdo que cuando íbamos al pueblito, y él iba también, pues era sufrimiento. Ahí cerca de la casa de los abuelos había un panteón con unas paredes enormes, y esas paredes tenían una altura de 4 o 5 metros, y cuando era niña pues yo las veía enormes. Para mí eran enormes, y de ancho tendrían
no sé, tal vez 1.5 metros, 2 metros. Él se subía a esas paredes conmigo en hombros y corría de un lado a otro. Y yo me paralizaba de miedo. Miedo a caerme o a que él me tirara intencionalmente. Esas eran una de las cosas que él solía hacer estando ahí. Toda la familia sabía que él era muy agresivo conmigo. Toda la familia de mi mamá me quería mucho. Incluso los vecinos sabían del maltrato de él hacia mí y siempre trataban de protegerme. Yo creo que hasta a veces me tenían como compasión, por no llamar lástima. El simple hecho de escuchar su voz me paralizaba. Yo era una niña muy retraída, no era una niña normal, como tiene que ser una niña. Una niña normal juega, corre, ríe, pero no. Yo prefería estar callada para que ni siquiera notara mi presencia, para que no se diera cuenta que estaba ahí, para no darle un motivo para que él me golpeara. Porque era así, de repente eran sin razón. El simple hecho a veces de respirar, trataba de hacerlo lo más silencioso que yo pudiera. Fui creciendo con traumas, con miedos. Creo que vivimos con él. Y digo vivimos porque pues era mi madre y yo, y también hacia ella había mucha agresión. Yo no sé si ella le tenía también mucho miedo, al igual que yo. En esa época de mi niñez, yo no me preguntaba por qué mi mamá no me defendía. Cuando fui creciendo, sí me pregunté por qué ella no me defendía. Si se supone que pues los hijos somos lo más sagrado, ¿no? Pero ahora entiendo que tal vez ella también tenía mucho miedo a lo que él le hiciera. También siempre me preguntaba por qué tiene coraje hacia mí, por qué tanta hazaña, qué le hice yo o qué provoqué yo en él para que fuera así conmigo, porque con mi hermana no era así. Claro, mi hermana era más pequeña, pero nunca hubo agresión hacia ella sí había cariño, y conmigo era todo lo contrario. Y hasta el día de hoy no sé por qué se ensañó conmigo. No entiendo su agresión. Así pasaron. Bueno, esto lo cuento desde que tengo conciencia, uso de razón y tengo recuerdos. Yo no sé cómo sería antes de que yo empezara a tener recuerdos, pero así desde los 4 o 5 años que yo empecé a recordar, solo recuerdo agresiones, golpes, malas palabras, apodos. Y yo era feliz cuando me llevaban a ese pueblo en vacaciones porque ahí no estaba él. Y toda la gente de ahí, del vecindario, me querían mucho. Eso lo recuerdo con mucho cariño porque tenía o más bien tengo, porque aún vive, tengo una madrina allá. Y me querían muchísimo. Recuerdo que una ocasión yo estaba en casa de mi abuelo y escuché que iban a llegar mis papás. Entonces, mi madrina tenía un negocio en el centro del pueblito. Tenían
una casetita y tenían un restaurante. Pues no sé qué edad tendría, a lo mejor tendría 6 años. El punto es que yo me escapé de casa de mi abuelo y me fui para esa casetita donde ellos tenían su negocio. Y estaba una de las hijas de mi madrina. Entonces recuerdo que le dije, necesito que me escondas porque no me quiero ir. Mi papá ya viene para llevarme y no me quiero ir. Entonces abrió la puerta a la caseta y yo entré y me metí debajo donde nadie pudiera verme. Pero llegó un momento en que ella me dijo, tienes que regresar a tu casa, no te van a buscar. Entonces, pues sí, me llevaron a la casa y ya estaba ahí él y yo moría de miedo. Por supuesto, iban por mí y yo sabía que iban por mí y por eso me escondí. Pero no funcionó. Me tuve que ir con ellos. Estando en la Ciudad de México, la vida era triste, era de miedo. No sé, yo creo que era vivir por vivir ahí. Siendo una niña, pensé en irme de la casa. Pensé en quitarme la vida. El punto era ya no estar ahí. Y creo que hay muchas historias de este tipo. Y lamento mucho que la siga habiendo. Creo que vivimos ahí, no sé, yo calculo que hasta que yo tenía unos 8 años, cuando mi mamá decidió por fin separarse, dejarlo, porque era una vida de mucho abuso. Y yo fui la niña más feliz cuando yo vi que mi mamá decidió que ya lo iba a dejar y no iba a volver más con él, porque pues para esto ella regresaba y venía con él y así. Eran temporadas. Yo creo que sí le tenía mucho miedo. Y yo pues ni se diga, yo le tenía, no era miedo, terror, era pavor el que yo le tenía a ese hombre que debió haber sido mi protector. Y no lo fue, sino fue todo lo contrario. Y yo no entiendo por qué hay personas así, por qué hay padres que maltratan a sus hijos de esa forma. Aún siendo ya una adulta, no lo entiendo. Es así como esta anónimo nos cuenta un poco de su infancia, de lo que sufrió, de muchos abusos hubo que de repente no pueden salir a micrófono, pero me quedé impresionada de tanto abuso. Ahora ella es una mujer que adora a sus hijos y que aborrece el abuso físico, el abuso verbal. Y por supuesto que la marcó para toda su vida. Ella creció con miedos, con temores. Ella creció siendo muy tímida, casi no hablaba. Siempre quería pasar desapercibida ante todo mundo. Le tomó cierto temor, miedo a los hombres. Incluso ella me decía que pensaba por su cabeza cruzaba que quería ser monja para meterse a un convento y que nadie la tocara, nadie la viera, y lo veía como un refugio. También me contó que pensaba, también ya
siendo bien consciente, que cuando creciera quería ser abogada. Y quería ser abogada para meter a su papá a la cárcel, para acusarlo y castigarlo. Hoy en día ella ya perdonó a su papá. Bueno, si eso se le puede llamar papá. Ella dice que ya lo perdonó y que cada quien tiene su merecido y la vida solita se encarga de darle su castigo a cada quien. Los hijos creo que es algo muy preciado que Dios nos da y debemos cuidarlos. ¿Cuántas historias no hay de abuso? Esto a los niños los marca, así que debemos de pensar bien cómo tratamos a nuestros hijos, cómo les hablamos, qué ejemplo les damos. Acuérdense que esos niños, esas niñas van a crecer y van a tener memoria y recuerdos. ¿Y cómo quieres que te recuerde a ti tu hijo o tu hija? ¿Quieres que te tenga miedo? ¿Quieres que te tenga amor? Depende de cómo seas con ellos. Implican muchísimas cosas. Mira, los niños que han sido abusados pueden mostrar varias cosas durante su crecimiento, su adolescencia. Los marcas para toda su vida. Ellos pueden mostrar una baja autoestima, una incapacidad para confiar o para amar a otros. Pueden mostrar conducta agresiva, problemas de disciplina, coraje y rabia. También pueden mostrar comportamiento autodestructivo y pensamientos suicidas, como esta persona. Pueden mostrarse pasivos, como esta persona también, que se mostraba muy pasiva y toda su vida fue muy pasiva y siempre fue muy callada. También puede mostrar comportamiento retraído o apegamiento o miedo a establecer relaciones con los demás, que es lo que sucede muy a menudo, que no quieren tener contacto con otras personas para no ser dañados, para no ser lastimados. Ese es uno de los puntos, el que les cuesta mucho establecer relaciones con alguien más cercano. También pueden presentar ansiedad y muchos miedos. Pueden presentar problemas en la escuela, incluso fracaso escolar. También pueden presentar sentimientos de tristeza y otros síntomas de depresión. Pueden tener pesadillas y tener recuerdos constantes en sus pesadillas y estar sufriendo incluso durmiendo. Pueden llegar a caer en las drogas o en el alcohol por la depresión o por querer salir de su casa para no seguir siendo abusados. Salen de su casa y no tienen a dónde ir y llegan a la calle y encuentran las drogas. Y es una salida fácil y la más falsa. Fíjate, muy a menudo el daño emocional que se les hace a los niños los marca para el resto de su vida, pues te forma el carácter. Tus papás te dan seguridad o te dan inseguridad, te dan amor o te dan tristeza, te dan miedo, te dan terror, y creces con esos sentimientos, creces con frustración. Yo creo que lo que vives de niño te afecta muchísimo para cuando llegas a ser una persona adulta. Si no te atiendes psicológicamente a tiempo, pueden dañar toda tu vida. Pues tienes que trabajarlo, tienes que sacarlo, tienes que aprender a soltar, a perdonar y a saber que no es tu culpa, porque a veces esos niños creen que si los maltratan es porque hicieron algo mal, y no siempre es así. A veces suelen sentirse culpables y no es así. Un niño va creciendo, un niño nace inocente y se va formando conforme lo que va viviendo.
Entonces, si fuiste abusado, si en tu casa existe el abuso físico, verbal, ten en cuenta que ese niño va a salir afectado. ¿Y qué es lo que quieres para ese niño o esa niña cuando llegue a ser adulto? Entonces tienes que atenderlo. Y si fuiste abusado, tienes que atenderte psicológicamente para poder soltar. Y que todo lo que tú viviste de niño no te afecte. Y que seas la persona que tuviste que haber sido y no la que te formaron. Porque a veces en la casa le damos tanta importancia a las cosas materiales, que si se rompió un plato, un vaso, que si porque, no sé, algo material que se rompió, una puerta, que no sé, cualquier cosa. Las cosas materiales son eso, cosas materiales. Pero el daño que les estás haciendo a tus hijos al decirle una mala palabra, al darles un golpe por una cosa material, no está justificado. Porque nacemos y morimos y no nos vamos a llevar absolutamente nada más que todo lo que vivimos, todo el amor que pudimos dar. Entonces, ¿qué quieres dejarles a tus hijos? ¿Cómo quieres que se expresen de ti cuando lleguen a ser adultos? ¿Qué recuerdos quieres que tengan de ti? Piensa en eso porque vas a llegar a viejo y vas a necesitar de tus hijos. Déjame decirte que se repite el ciclo porque llega el momento en que tus hijos van a cuidar de ti. ¿Y cómo quieres que cuiden de ti? ¿Que te abandonen? ¿Que te tengan lástima? Entonces recuerda que las cosas materiales son eso, cosas materiales. Yo creo que es mejor tener un hogar que una casa. Una casa está hecha de concreto, de ladrillos. ¿Ves la diferencia cuál es? Entre casa y hogar. Un hogar está hecho de amor, de entrega. Eso es un hogar. Y una casa solo es una construcción. Las cosas materiales solo son eso, que van y vienen. Recuerda que los padres son los que deberían de ser quienes cuiden y protejan a sus hijos. No tienen que ser los agresores. Los padres somos quienes debemos de amar y proteger por sobre todas las cosas a nuestros hijos. Qué pena y qué tristeza me da que existan historias como esta que te acabo de contar y que se sigan repitiendo y aún estamos en el año 2020 y se siguen repitiendo y sigue habiendo niños en la calle porque se escaparon de sus casas, porque sus papás los golpean. Existen otras clases de agresiones que, bueno, esos son otros temas que en otro momento lo vamos a tocar, que es pues el que los ponen a trabajar pequeños, que eso no debería de ser tampoco. Pero son otros puntos que quiero tocar en otro episodio. Este fue un tema bastante delicado y que da para mucho. Fíjate, estuve investigando y se creía, y hay muchos casos, que los niños sometidos y maltratados a veces conseguían no sufrir en apariencia de normalidad. Pero esto es porque el cerebro bloquea los hechos, lo que los hacen sufrir. El cerebro bloquea el pensamiento para no sufrir, para no sentir. Esto está científicamente probado, no en todos los niños ocurre, o en todas las personas que a veces bloqueamos eventos que nos hacen sufrir o que tenemos muy presentes y el cerebro hace como que los olvida, pero no, están ahí. Y en el caso de los niños bloquean los pensamientos de sufrimiento, pero su corazón está sintiendo.
Ahora, yo más bien creo que los niños maltratados no expresan emociones. Esto es mi pensar, o sea, mi pensar de Paola es que no expresan emociones de sufrimiento hacia los demás por el temor a que su agresor se dé cuenta de que tiene miedo, de que le causa terror, de que no quiere ser visto. Por eso estos niños y niñas que sufren maltrato físico por parte de alguno de sus padres no lo expresan para no sufrir más. Ese es mi pensar, ¿no? La mayoría de las veces el niño o la niña se paraliza y no demuestra emociones, pero dentro de su cabeza y de su corazón están gritando ayuda. Muchas veces la gente que está a nuestro alrededor se está dando cuenta del abuso y a veces el niño o la niña no necesita decir necesito ayuda porque el hecho de cómo son está gritando necesito ayuda. Y hoy en día creo que sí existen muchas personas que si se dan cuenta pues denuncian a los agresores y ya se puede hacer algo. Hace 30, 40 años no era así, la gente se quedaba callada y bueno, en muchos casos los familiares eran los que ayudaban a los niños, ¿no? Se los quitaban a los padres y trataban de protegerlos. Hoy en día es más fácil ya con las redes sociales denunciar porque ya se graba y ya existen evidencias. Pero qué pena es que el agresor sea el papá o sea la mamá. Se supone que los hijos es lo más sagrado que tenemos, que Dios nos los dio. Pues nos los dio en custodia para protegerlos, para guiarlos, para hacer de ellos unos buenos seres humanos. Y no es así. No olvides que los hijos son prestados y Dios nos los ha puesto en custodia para hacerlos felices, para hacer de ellos unas personas felices, unos seres humanos mejores que nosotros, para que los llenemos de amor, para que no los llenemos de rencores y de miedos. Dios no nos dio a los hijos para que los maltratemos. Y si tú fuiste abusado físicamente, verbalmente de niño, no repitas eso. Mírate cómo eres hoy. Recuerda lo que sentías cuando te golpeaban. Entonces, más bien, recuerda cómo te sentías. Y si quieres que tus hijos sientan lo mismo que tú sentías, y si quieres que tus hijos sientan lo mismo hoy en día, lo que tú sientes por tu agresor. Estoy hablando de tu agresor, de el papá o de la mamá, porque bueno, hay otro tipo de agresiones de otras personas, pero en este episodio estoy hablando específicamente agresión de parte del papá o de la mamá. Con el maltrato físico no se educa, solo se daña. Muchas veces nos desquitamos de nuestras frustraciones con nuestros hijos y gritamos y golpeamos y decimos palabrotas porque sabemos que ellos no nos van a responder. Pero es lo peor que podemos hacer. Tampoco compares a tus hijos con tus otros hijos o con otros niños. Nuestros hijos, cada hijo o cada hija es único. Cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser. Cuando corrijas, corrige con cariño y con amor. Tampoco corrijas en público, no lo avergüences en público. Ese es un error que a veces solemos cometer los padres, de ser
agresivos en público, de corregir de mala manera en público y de apenarlos en público. Y eso no debe de ser. No hagas que tu hijo tiemble y se paralice de miedo ante tu sola presencia. ¿Qué quieres causar en él? ¿Terror o amor? Yo creo que golpear a un hijo es un acto tan irracional y cobarde que debería de avergonzar a los seres humanos. Creo que golpear a un hijo es caer en el peor de los abusos, es imponerle la ley del más fuerte a una indefensa criatura. Golpear a un hijo es un acto salvaje e indigno de un hombre. Golpear a un hijo es aceptar que no estamos capacitados para ser padres, ni merecemos serlo. No golpees a tus hijos. Cuida de su integridad física y moral. Haz a tus hijos fuertes y valientes, mas no agresivos. Se aprende mejor con el ejemplo que les des que con la agresión. A veces los niños cometen errores al hacer algunas tareas de la casa. No esperes que las cosas las hagan como tú quieres. No tiene ni tu experiencia ni tu fuerza. Ellos están aprendiendo y sus manos son pequeñas. Cuando cometen algún error, sé justo en tu juicio. Pero sé justo y siempre con amor. Creo que en toda circunstancia siempre es mejor el amor, siempre vence mejor el amor en cualquier situación. En la forma de dar, de pedir, en la forma de pedir está la forma de dar. Ese es un dicho que siempre he tenido. Trata como quieres que te traten. Y algún día ese hijo o esa hija va a ser el que te va a cuidar. Entonces, pues te dejo esta tarea de reflexión. ¿Cómo quieres ser tratado cuando tú llegues a viejo? ¿Qué quieres que tus hijos piensen de ti cuando ellos sean unos adultos? Es un tema triste, complicado y desgraciadamente sigue existiendo mucho abuso. Si tú fuiste un niño o una niña maltratada, regálame tus comentarios. Si quieres contarme tu historia, bienvenida. Podemos hacerlo anónimo, podemos hacerlo de viva voz, de tu voz. Si no, yo le doy voz a tu historia. Gran reflexión este tema. Para muchos, todos tenemos una historia que contar, ya sea de niño, de adolescente, adulto, de la tercera edad. Cada persona es un libro abierto, creo yo. Espero que este tema te haga reflexionar hacia cómo tratas a tus hijos. Y si eres una persona agresiva, deja de serlo. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Gracias por esta historia. Me encantaría escuchar, más bien leer tus comentarios. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. Estamos en iTunes, iVoox, Spotify. Nos encuentras como Cuéntame tu Historia Podcast. Estamos en YouTube. Tenemos nuestra página de Facebook. Si te suscribes y me das una manita arriba, sabes que me ayudas mucho. Gracias por escucharme. Yo soy Pao Olaya y nos escuchamos en la próxima. Te mando un abrazo enorme y que Dios te bendiga.